Muy buenas noches. Soy Luis Álvarez y Casa, el vicepresidente de la Academia de Ingeniería. Me da mucho gusto darles la bienvenida. ¿No se oye? Hay que ponerlos que está muy, hay que ponérselo muy cerca para que suene bien. Ahora sí creo que está mejor. Buenas noches, les decía, soy Luis Álvarez y Casa, vicepresidente de la Academia de Ingeniería. En primer lugar, quería extender las disculpas del doctor José Albarrán, que es el presidente de la Academia, que debería estar presidiendo este acto, pero está fuera del país y me pidió representarlo, cosa que hago gustoso. Estamos aquí para realizar la ceremonia de ingreso como miembro correspondiente del doctor Luis González de Vallejo. En esta ceremonia me acompaña en el presidium el doctor Demetrio Marcos Santamaría Orozco, que es el presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica. Me acompaña también, por supuesto, nuestro homenajeado el día de hoy, el doctor Luis González de Vallejo, que ingresará como miembro correspondiente. El doctor Juan Carlos Salina Prieto, miembro de la Comisión de Ingeniería Geológica, quien actuará como secretario en el evento. Y también están los comentaristas que nos harán favor de comentar el trabajo del doctor González de Vallejo, que son el doctor José Chávez Aguirre, que es el miembro titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, el doctor Moisés Dávila Serrano, también académico y titular de la misma comisión, y finalmente el doctor Rolando de la Yata Romero, también académico y titular de la Comisión de Ingeniería Geológica. Me gustaría empezar dirigiendo unas breves palabras. Ustedes saben que la Academia de Ingeniería es la agrupación que tiene como miembros a los ingenieros más destacados en el ámbito académico profesional en nuestro país, que se distinguen por su calidad en labores de investigación, docencia, o por el alto desempeño que han mostrado tanto en el sector público como en el sector privado. En todos los casos, nuestros miembros se distinguen por su enorme compromiso, por su participación en trabajos de análisis, diagnóstico y elaboración de propuestas de solución a los grandes desafíos de la ingeniería mexicana y en algunos casos de la ingeniería mundial. La Academia participa regularmente como un cuerpo asesor que emite opiniones que sirven para normar políticas públicas. Muchos de ellos además contribuyen a la formación de jóvenes ingenieros que tienen claramente un alto compromiso social y el más alto nivel profesional. Afortunadamente tenemos ahora un buen contingente de jóvenes asistiendo a la ceremonia de ingreso, lo que nos da mucho gusto. Nuestros miembros también promueven activamente el ejercicio ético y responsable de la ingeniería, interesados en investigar los temas que tienen mayor trascendencia para México, y no nos ponemos límites en cuanto al uso de la libertad de expresión, de pensamiento o actuación. Con el ingreso del doctor González de Vallejo, nuestra organización claramente se fortalece, ya que el doctor González de Vallejo tiene amplios conocimientos, habilidades y experiencia acumulados a lo largo de una larga trayectoria, y seguramente nos ayudará a seguir contribuyendo de manera activa y decidida a la atención de los grandes problemas y desafíos que tenemos en la ingeniería en este siglo XXI. Claramente la ingeniería tiene el reto de mantenerse innovando, de mantenerse innovando de manera ética, y queremos incidir en el desarrollo de planes y programas de estudio para la formación de los nuevos ingenieros que estén acordes con las necesidades del país, y además que formemos ingenieros con compromiso social. También queremos que estos ingenieros ayuden a participar activamente, vinculando la academia y la empresa, y ayuden a tener un país que sea más competitivo. Evidentemente, en nuestro caso, la academia tiene grandes oportunidades para hacer que México cuente con una ingeniería más fuerte y moderna e innovadora y de alta calidad. El espíritu de servicio que anima las acciones y las actividades de la academia para la realización de estudios estratégicos sobre los grandes retos de la ingeniería mexicana, así como las mesas redondas, ciclos de conferencias, coloquios, congresos y conferencias magistrales. En ellas con particular importancia consideramos los trabajos de ingreso a la academia. Nos hará favor el doctor González de Vallejo de dirigirnos una conferencia magistral. Al respecto, también es importante destacar que, si bien el trabajo de ingreso de alguna manera lo consideramos propiedad de la academia, es claramente
fruto de las ideas del doctor González de Vallejo, y los trabajos que aquí presenta son claramente sus contribuciones y una forma en que nos las presenta para argumentar y para fortalecer su ingreso a la academia. Le pediría ahorita al doctor Juan Carlos Salinas Prieto que nos haga favor de explicarle a los asistentes cómo es el proceso completo que se sigue para el ingreso de los miembros correspondientes. Si me hiciera favor, por favor. Gracias, doctor. El ingreso de un nuevo miembro a la Academia de Ingeniería se rige por nuestro estatuto y por el reglamento para el ingreso de académicos y designación de académicos de honor. Son académicos correspondientes los residentes en otros países de cualquier nacionalidad y que hayan hecho en su país de residencia contribuciones relevantes a la ingeniería y finalmente ser propuestos y respaldados por al menos 5 académicos titulares facultados para ello, quienes argumentan sus méritos y puntualizan sus logros. Cada propuesta se acompaña de un escrito donde el candidato expresa su deseo de pertenecer a la academia y su compromiso de cumplir con las obligaciones que su admisión implica. Además, cada propuesta es evaluada por el comité de admisión, que a su vez solicita la opinión y comentarios del presidente de la comisión de especialidad que corresponda, revisa el soporte que acompaña a la candidatura, vota de manera individual y secreta y emite su dictamen, el cual es ratificado por el Consejo Académico, integrado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, prosecretario y protesorero del comité directivo, así como por los presidentes de las 16 comisiones de especialidad y los coordinadores de los programas multidisciplinarios. Los académicos correspondientes gozarán de los mismos derechos que los académicos titulares, salvo que no podrán ser electos para algún cargo directivo y están exentos del pago de cuotas. Una vez aceptada la solicitud, el candidato presenta en sesión pública de la academia un trabajo de ingreso relacionado con su área de especialidad, el cual es comentado por 3 académicos. El proceso de aceptación de la academia culmina con la ceremonia de ingreso, en la que se hace entrega de la medalla, insignia y diploma que lo acredita como académico correspondiente. Voy a dar lectura al acta de acuerdo del comité de admisión. Siendo el martes 17 de marzo de 2018, el comité de admisión completó el análisis de las solicitudes de ingreso como miembros correspondientes a la Academia de Ingeniería. Habiendo analizado la información presentada, el comité consideró que el solicitante, doctor Luis Ignacio González de Vallejo, ha demostrado contribuciones a la ingeniería durante su desempeño profesional en el área de geología, tema en el que ha escrito libros que son de lectura obligada en todas las universidades de habla hispana y que, entre otras distinciones, ha sido nombrado catedrático emérito y profesor honorífico por la Universidad Complutense de Madrid. Por estas razones, se recomienda sea aceptado como académico correspondiente de la Academia de Ingeniería de México en la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, recomendación que deberá ser ratificada por el Consejo Académico conforme se establecen los artículos 20, 21 y 89 del Estatuto de la Academia de Ingeniería de México. Tal recomendación consta en la minuta de la reunión del Comité de Admisión en la fecha mencionada. Firman el doctor José Albarrán Núñez, presidente del comité, el ingeniero Juan J. Vilchis Vivero, secretario del comité, el ingeniero Rafael Lomelí, vocal, el doctor Nahum García Villanueva, vocal, doctor José M. González Santaló, vocal, doctor Luis Macías Chapa, vocal, doctor Manuel Martínez Fernández, vocal, el ingeniero Fernando Suárez Reynoso, vocal, y el ingeniero Carlos A. Morán Moguel, vocal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le pediría al doctor Demetrio Marcos Santamaría Orozco, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, nos haga favor de hacer la presentación y la semblanza del doctor Luis Ignacio González de Vallejo. Claro, si me permite, con su venia, presidente. El doctor Luis González de Vallejo realizó sus estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó la licenciatura en Geología y se doctoró en Geología Aplicada con el Premio Extraordinario de Doctorado. En el Imperial College of Science and Technology de Londres obtuvo el máster en Ingeniería Geológica. Amplió estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Mecánica de Suelos y en Riesgo Sísmico,
y en el Penn State University en mecánica de rocas. La mayor parte de su carrera docente la ha desarrollado en la Universidad Complutense, como catedrático de Ingeniería Geológica, de la que es profesor honorífico en la actualidad. Ha dirigido el máster de Ingeniería Geológica en la UCM, donde ha formado centenares de alumnos europeos y latinoamericanos durante más de 20 años. Ha sido el principal impulsor y pionero de la ingeniería geológica moderna en España, introduciendo los estudios sobre esta disciplina a principios de los años 80 del siglo pasado. Entre sus publicaciones destaca el libro Ingeniería Geológica, editado en 5 idiomas, y texto de referencia en un gran número de universidades de todo el mundo. Es miembro de las principales sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias y cursos como profesor invitado en universidades europeas y latinoamericanas, entre ellas la UNAM y el ITCO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México. En la actualidad participa como asesor en varios proyectos de investigación con instituciones públicas y universidades europeas, y es el director de georriesgos del Instituto Volcanológico de Canarias. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la Bernard Ansbach de la Geological Society of America, la Manuel Rocha Lecture de la Sociedad Portuguesa de Geotecnia y la denominada Ingeniero Mariano Ruiz Vázquez de la Academia de Ingeniería de México. Es socio de honor de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y del Colegio Oficial de Geólogos de España. Muchas gracias, doctor. Le pediría ahora, por favor, doctor González de Vallejo, que nos haga favor de, con mucho gusto, disponga usted de la sala. Mejor se me oye aquí. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor vicepresidente, buenas tardes, señor presidente de la comisión, distinguidos miembros que están aquí, académicos titulares. Es para mí un tremendo honor, un gran honor que haya llegado hasta ahora, muy deseada. Y durante un tiempo, muchos meses, la he esperado con mucha ilusión y estoy muy agradecido a la Academia de Ingeniería de México, porque es un país que conozco desde hace ya más de 40 años y bueno, pues es una aspiración que espero contribuir vertiendo todo lo que yo sé y que puede ser aplicable a México. Quiero agradecer especialmente a su vicepresidente, hoy aquí presente, don Luis Álvarez y Casa, al presidente, doctor Demetrio Santamaría Orozco, y también quiero hacer una referencia especial al ingeniero Rolando de la Llata Romero, que gracias a él me ha facilitado enormemente toda mi labor para saber qué temario, qué conferencia podía darles que fuera para ustedes de mayor interés. Lo he pensado mucho y he dado muchas vueltas y ahora a continuación voy a exponérselo. Las limitaciones de tiempo, que espero ser respetuoso, son 30 minutos, si no me confundo, y tengo un número de diapositivas limitado. Por lo tanto, espero que los que tengan interés puedan consultar el documento original que está en poder de la Academia, porque algunas de las cosas no se pueden contar detalladamente, evidentemente. Voy a presentarles un aspecto muy concreto, que es la ingeniería de taludes, ingeniería geológica de taludes, hablando en términos generales. Desde los ingenieros civiles hablan de ingeniería de taludes, desde los ingenieros geólogos hablamos de ingeniería geológica de taludes.
Los taludes es la obra de ingeniería más común, digamos, la obra universal. No hay excavación minera, excavación de ingeniería civil, cualquier actividad, incluso urbanismo, donde se excave un talud. Sin embargo, es la obra pobre, es la hermana pobre de la ingeniería, porque es algo que no suscita temor especial. Un talud es algo visible, algo que se puede entender su geología, por lo tanto, aparentemente es un medio conocido. Sin embargo, la realidad demuestra que no es ni tan conocido ni tan inocente, da problemas. Y esto es lo que yo le voy a explicar, por un lado. Y por otro lado, voy a presentarles una contribución original, nueva, que he desarrollado muy recientemente, inédita, y que yo considero que puede ser muy útil, puesto que uno de los objetivos es conectar la ingeniería geológica con la sociedad, que sea utilizable ampliamente por no solamente geotecnicistas o expertos en geotecnia, sino por un amplio rango de profesionales incluso, y de aplicación a múltiples actividades. O sea, son dos cuestiones, dos partes de la presentación, y vamos a exponerla. Este contenido que aquí estoy explicando se basa primero, la primera parte, en transmitir muy resumidamente la experiencia que se ha obtenido en España durante los últimos 30 años más o menos, donde la actividad constructora ha sido frenética, ha sido extraordinaria. Tanto es así que, siendo el segundo país más montañoso de Europa, tenemos el récord de Europa del mayor número de infraestructuras viales, carreteras de alta densidad de tráfico y ferrocarriles de alta velocidad. Solamente nos supera China, evidentemente. 30 años de esta actividad ha dado lugar a una casuística extraordinaria de taludes. Se han excavado taludes en toda clase de materiales. Yo diría de cualquier material geológico, excepto formaciones colaríferas. Allí no tenemos los corales, desgraciadamente, porque vienen asociados a hábitats muy bellos, pero esa experiencia nos ha ofrecido algo extraordinario. Yo pongo comparaciones con la geología y la medicina, es decir, casos curados y casos que no se han curado. Hoy voy a contarles los casos que no se han curado, o sea, los problemas, no los éxitos. Por lo cual, de los éxitos no se aprende mucho, pero de los errores se puede aprender muchísimo. Y mi objetivo es transmitirles a ustedes esta experiencia. Haciendo un rapidísimo recorrido histórico para darle profundidad a la presentación, es decir, los taludes no surgen, el diseño de taludes, excavación de taludes, no surge de alguien que inventó una fórmula o que se le ocurrió, no, es una evolución histórica que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial con la demanda de materias primas en todo el mundo. Y se empiezan a excavar minas muy profundas y taludes cada vez más verticales, porque el aprovechamiento minero así lo exige, y obras públicas de una envergadura tremenda, cada vez mayores. Y seguimos por esto. Y se dieron cuenta de que muchos taludes empezaron a fallar y dieron lugar a graves casos de desastres. Entonces, en este periplo que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, aquí tienen ustedes en la diapositiva 4 etapas, donde hemos pasado de reglas empíricas, reglas basadas en el conocimiento local de los ingenieros, diciendo este talud tiene pues 3-1, 1-2, lo que sea, horizontal frente a vertical, y se construían los taludes, se excavaban taludes, pero resultaba que eso no era posible porque fallaban. Entonces se desarrollaron los primeros métodos de análisis por el equilibrio límite. Y así hemos pasado a la segunda época, de los años 70 a los 90, donde se introducen los primeros métodos de análisis numérico, que nos permiten ya avanzar y ser precursores de lo que llamamos la tercera época hasta el año 2000, que son los modelos.
O sea, gracias al desarrollo de las tecnologías de la informática y el software disponible que se ha desarrollado, podemos modelizar medios mucho más complejos en situaciones más difíciles. Hasta la actualidad, donde se están modelizando todavía más los métodos de los medios discontinuos, que es las rocas son discontinuas, y anisótropos. Bien, perdónenme que si voy un poco deprisa, porque si no me paso de tiempo. Las experiencias en España, como decía, son extraordinarias en el número de taludes construidos. De estos hemos elegido los casos más paradigmáticos, que vamos a hablar de unos 220 taludes, enormes, grandes taludes que sufrieron una problemática de estabilidad muy seria. Y con esta documentación se ha hecho una base de datos y se han llegado a una serie de conclusiones que ahora expongo. Advertir que todos los taludes que se presentan en esta exposición fueron taludes que sufrieron fallas, que han roto, problemas tanto durante la excavación como después de ella. Aquí tienen una síntesis muy somera. Los taludes los hemos clasificado en función de la resistencia de las rocas. En la diapositiva superior encontrarán que están las 4 rocas representadas, de las más bajas de resistencia más baja a las más altas. Y en la inferior se ven una serie de curvas envolventes de la experiencia de a partir de qué altura de los taludes se empiezan a romper y a partir de qué ángulo de talud los taludes se empiezan a romper. Es decir, la relación entre ángulo del talud y altura del talud y resistencia de las rocas, los cuales nos deparan una serie de interesantes conclusiones, como que son los taludes de resistencia baja empiezan a romper alturas a partir de los 10 metros. O sea, y sin embargo, según va siendo la calidad de la roca mejor, las roturas se producen ya a partir de los 40 metros. Esto es algo que es natural y esperable. También los ángulos. Con respecto a los ángulos, los taludes empiezan a romper a partir de los 25 grados. Estamos siempre hablando de rocas, no de suelos. Esto nos conduce a una serie de consideraciones. Para menos de 25 grados, dependiente del talud, no se han producido roturas. Hablamos estadísticamente, puede haber un caso aislado, ¿no? Para menos en rocas de baja resistencia. Para menos de 30 grados, con resistencias altas, tampoco se han producido fallas. Y para rocas de resistencia alta, muy alta, a partir de los 45 grados empiezan las roturas. Son conclusiones muy generales, criterios prácticos que pueden orientar. En la figura inferior encontrarán 3 zonas, una verde, una amarilla y una roja. La verde va hasta 25 grados, donde los taludes son generalmente estables. En la amarilla hay taludes inestables y a partir de los 45 grados ya las roturas no son roturas aisladas o pequeñas roturas, son caídas de rocas, de grandes desprendimientos y derrumbes. Esta es una figura que puede ser muy práctica, como un resumen de todo. En cuanto a las medidas, la pregunta es ¿qué medidas de estabilización se utilizaron? Pues paso muy rápido. Principalmente las medidas de estabilización fueron en la fase de proyecto, las ejecutadas en obra y posteriormente a la obra. Fueron 3 fases. Y sorprende que la mayor parte de los taludes, creo que es el 35% de los taludes, se proyectaron sin ninguna medida de sostenimiento. Es decir, hubo un optimismo muy generalizado. Sin embargo, a partir del resto, el 60 y pico % de los taludes requirieron medidas diferentes o adicionales a todas las previstas y todos rompieron en algún momento. Aquí se presenta los tipos de sostenimiento que se emplearon. En la parte superior de la figura está pues el azul, casi todo fue a base de drenajes, retaluzados, de taludes, y sin embargo en la parte inferior fue lo que hubo que poner realmente para estabilizar los taludes. Como ven, no es lo mismo. Hubo que incrementar, por ejemplo, pilotes, hormigón proyectado, o sea, concreto proyectado, barreras dinámicas, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido diferencias. Hubo una infravaloración de la estabilidad y de las medidas de sostenimiento en general.
en los casos analizados. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué fallaron tantos taludes? Pues las respuestas, dichas de forma muy general y global, son las siguientes. Primero, fue la inadecuada valoración de la influencia de la estructura geológica. La estructura geológica juega un papel primordial en la estabilidad de los taludes. La orientación de las capas y sus discontinuidades gobiernan la rotura de las rocas. Las rocas rompen por los planos más débiles, que son precisamente a través de planos de discontinuidad. Si la inclinación del talud y la pendiente coincide o está próxima a la pendiente del talud y las discontinuidades, tenemos un problema de estabilidad fijo. También otro de los grandes fallos fueron las condiciones hidrogeológicas. El agua. El agua es un elemento en la geotecnia fundamental. Sin embargo, la apreciación de las propiedades hidrogeológicas de los materiales y las condiciones de drenaje que después condicionan las medidas en ingeniería civil de drenaje, pues han sido absolutamente insuficientes. Otro factor importante son que en muchas laderas excavadas existían antiguos deslizamientos. Eran zonas que ya habían sido predeslizadas. Esto se ha ignorado en casi todas las veces. Y en el momento que el pie de los taludes excava un talud que ya ha roto alguna vez a lo largo de su pasado, se reactiva y es muy difícil de estabilizar. Y finalmente es la socavación. Los efectos de socavación de pie de taludes, no solamente en el borde de una carretera, sino en las márgenes de los ríos, ha desestabilizado enormes masas de terreno y ha producido unas medidas extraordinarias. Antes de pasar a la segunda parte, quiero hacer una breve consideración. Todo esto podría cuantificarse. Las administraciones públicas lo que mejor entienden es el dinero, los costes. Ha habido unos sobrecostes extraordinarios, retrasos en obras de años por estas causas, permanentes mantenimientos y una valoración económica difícil de estimar, pero hablamos de cientos y no sé si algunos miles de millones de euros. Siempre con un fondo común: insuficiencia del conocimiento geológico, falta de apreciaciones de factores, como decía, hidrogeológicos. Como decía al principio, los taludes en la obra pobre, es decir, se ve, no se presta atención. Apenas se han hecho sondeos de reconocimiento, muy poco, porque se veía lo que había y decía, bueno, pues si algo pasa será un problema menor. No fueron problemas menores estos 220 casos, fueron problemas mayores. Bien, de todo este análisis, que comprende todo tipo de rocas, observamos que de las rocas peor conocidas y que las que tienen proporcionalmente mayor número de desprendimientos son las rocas volcánicas. Las rocas volcánicas en España están situadas preferentemente en las Islas Canarias. Los que han estado por allí recordarán que está el volcán Teide, uno de los mayores volcanes del mundo, y todo está constituido por rocas volcánicas, lo cual empezamos a hacer una investigación para saber qué diferencias hay entre las rocas volcánicas y las rocas no volcánicas. Por otro lado, el interés para México de las rocas volcánicas es extraordinario. Si no me confundo, pues más del 25% del territorio está formado por rocas volcánicas. Rocas volcánicas han sido, en general, en la literatura y a lo largo de la historia, también las menos conocidas. Las rocas volcánicas son diferentes al resto de las rocas que existen en la naturaleza. Y aquí tenemos una serie de cuestiones que las distinguen. Su origen geológico es distinto, la composición mineralógica, la estructura, las discontinuidades son totalmente diferentes. Se alteran, se biotorizan, se forman nuevos minerales de alteración que geotécnicamente son muy desfavorables. Las propiedades son altamente variables. De un punto a otro pueden variar enormemente con respecto a una roca ígnea o una roca sedimentaria. Y ese comportamiento tan irregular, tan heterogéneo, hace que la investigación de un talud en rocas volcánicas sea mucho más complejo e imprevisible y que den lugar a cantidad de problemas de estabilidad. Ustedes tienen muchos ejemplos en la República.
Por lo tanto, emprendimos un estudio, una investigación, que nos conduce primero a darnos cuenta de que los métodos habituales que se emplean en ingeniería geológica, las clasificaciones geomecánicas tan bien conocidas, no son aplicables para las rocas volcánicas, porque casi todas se basan en la estructura geológica y las discontinuidades. Siendo las discontinuidades diferentes en su origen, el comportamiento resistente de esos materiales es absolutamente diferente. La anisotropía, la heterogeneidad tan extraordinaria de las rocas hace que aplicar criterios válidos para otros tipos de rocas a rocas volcánicas no son válidos. Pueden conducir a enormes errores. Este es un tema muy poco estudiado a nivel mundial. No se le ha prestado muy poca atención. Por lo tanto, de acuerdo con una serie de criterios, planteamos preparar algo, en este caso se llama un índice, que nos pudiera evaluar de una forma sencilla el grado de estabilidad de un talud formado por rocas volcánicas. Este ha sido el primer objetivo y que ahora mismo les estoy presentando. Esto consta de dos índices. La estabilidad de un talud depende de muchos factores. Si ponemos todos los factores sería infinito o casi infinito, pero en mi presentación, el trabajo que les presenté, repilé una frase de Aristóteles, su libro de física, que decía que hay que atender a lo predominante de las cosas. Y eso abre una ventana, es decir, no vamos a ir a los detalles, porque si entramos en los detalles complicamos tanto el sistema de evaluación que, primero, va a ser difícil que se aplique y, segundo, no vamos a conseguir una exactitud suficiente. Por lo tanto, vamos a ir a lo que realmente predomina. Y lo que predomina fue elegir una serie de sistemas simples. El índice ISTV, índice de susceptibilidad de taludes volcánicos, y el IRTV, índice de riesgo de taludes volcánicos. El primero determina la susceptibilidad, quiere decir el grado de posibilidad de que se pueda el talud ser estable o no. Cualquier persona, un ingeniero, un geólogo, otros profesionales ven un talud y dicen, ¿se me va a caer el talud? No se me va a caer. El índice ISTV permite de una forma preliminar avanzar el grado de estabilidad, de una forma sencilla. Vamos a exponerlo. Como decía, uno de los requisitos de este índice es que sea de fácil aplicación. Nos hemos dado cuenta de que la ciencia y la ingeniería no llega suficientemente a la sociedad, porque, hablo de la sociedad, todos los que no son del gremio, ¿no? Porque primero hay poca gente formada en este terreno y después los países no encuentras en las zonas municipales o ayuntamientos, en las administraciones públicas, no encuentras al lado de tu despacho a un geotécnico. Es difícil encontrar un especialista para valorar cuando hay un problema. Y normalmente se acude cuando ya el problema se ha producido. Es decir, cuando hay que reparar, cuando ya haya habido un daño, cuando ha habido un desprendimiento enorme que ha cortado una carretera o cuando ha habido una casa sepultada. O sea, casos de estos es lo más frecuente. Aquí se trata de, antes de que pase, tener una apreciación. Con lo cual facilitaría enormemente la toma de decisiones, la priorización y la adopción de medidas. Este índice no lo puedo desarrollar con detalle porque si no el tiempo no sería suficiente, pero para que se pueda yo transmitirle, consta de una serie de parámetros predominantes. Se ha hecho una gran simplificación. El primer factor predominante es el tipo de macizo rocoso. Evidentemente, la geología tiene un papel primordial, en este caso, el tipo de macizo rocoso. Se han dividido en tres tipos, muy sencillos. Macizos de tipo A, que son todas las rocas duras. Macizos de tipo B, las rocas de origen piroclástico. Y el tipo C, la secuencia de materiales de distinta resistencia. O sea, que alternan piroclastos con coladas basálticas o con materiales blandos y materiales duros. Porque esto nos dan los principales problemas de estabilidad.
Lo que controla la estabilidad en macizos de rocas duras es, evidentemente, el grado de fracturación. Y también el buzamiento, la inclinación de la fracturación con respecto a la pendiente del talud. En los macizos de tipo B, que son los formados por rocas de origen piroclástico, lo que predomina es el grado de compactación y soldamiento. O sea, la interconexión entre las partículas que nos da la resistencia del material. Y cuando alternan capa dura, capa blanda, ahí se produce el fenómeno conocido por todos en general, que es una erosión diferencial, una socavación. La roca dura se erosiona muy rápido, la roca blanda se erosiona muy rápido y la roca dura se erosiona muy lento, con lo cual se forman viseras, cornisas de roca, que son las que dan desplomes, evidentemente. También influye la pendiente del talud, evidentemente. La pendiente del talud, como hemos visto antes, es crítica. Con ángulos distintos, los taludes son estables o inestables. Después hay otro factor que es importante, los fenómenos erosivos que pueden producir con respecto a la cercanía a las costas, los taludes en zonas costeras. También podríamos decir lo mismo en márgenes de ríos importantes. Y finalmente los indicadores de estabilidad, es decir, el propio terreno habla, porque el terreno sufre deformaciones, agrietamientos, escarpes, roturas de conducciones, agrietamientos en edificaciones, en canales, etc. Todo eso son los llamados indicadores. Con esto se obtiene un índice entre 0 y 100 y donde se mide la susceptibilidad. Aquí tiene varios cuadros, los voy a pasar porque no es momento para explicarlos, son muy sencillos y están normalizados para que todo el mundo pueda utilizarlos de una forma muy práctica y muy rápida. Cómo se puntúa los distintos macizos. Aquí tienen unas imágenes de estos tipos de macizos, los de tipo A, formados por rocas duras, que les serán muy familiares, los de tipo B por las rocas piroclásticas y los tipos C con las alternancias entre lo duro y lo blando. Los indicadores del terreno, pues eso, ya he dicho que son pues, escarpes, grietas, bloques, etcétera, que no me paso a detener y a relatar porque lo tienen ustedes, y con esto obtenemos una simplemente operación aritmética, un índice, y según ese índice se establecen 4 grados de susceptibilidad. Baja, moderada, alta o muy alta. Es decir, y utilizamos colores sencillos para que se puedan entender. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Bien, voy un poco deprisa, pero bien. Entonces, permíteme un poquito de agua. Sí. Sin embargo, dar respuesta a la estabilidad de un talud diciendo que es inestable o que es muy inestable no es suficiente. No es suficiente porque la pregunta que se hace, la propiedad, la autoridad, la empresa constructora o un gobierno, es decir, ¿y eso qué significa si es muy inestable? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué peligro tengo? Si se trata, por ejemplo, de una edificación, sí, el talud, el edificio está aquí y una zona urbana y hay un talud que tiene riesgo de desprendimiento, ¿qué consecuencias puede tener? Eso es una pregunta importantísima. Sin embargo, es una pregunta que requiere un paso más avanzado y un poquito más complicado, porque para eso hay que hacer un análisis de riesgo. Los análisis de riesgos son estudios que ya están bastante son bien conocidos, pero implica una documentación basada en datos estadísticos, etcétera, que conlleva un trabajo de meses o si no algún año, por lo menos. Mi experiencia sobre estos temas es que en menos de un año o 6 meses no se tiene una respuesta, porque hay que ir a archivos, porque hay que hacer relaciones espaciotemporales de frecuencia de caídas de rocas, etcétera, etcétera. Y una valoración. Esto siguiendo un criterio absolutamente
preestablecido a través de guías y códigos, se ha hecho una abstracción para hacer un procedimiento simplificado, que no sustituye a un procedimiento completo, pero sí permite acotar de una forma suficientemente rápida, es decir, que en cuestión de pocos días, una semana, podamos tener una indicación. Esto es tremendamente importante porque si tiene una autopista, una carretera con kilómetros de taludes, hay que priorizar y la priorización se establece en función de cuál es el talud que más problemas me va a causar. Es el riesgo, las pérdidas. Y si es una población, pues el alcalde tendrá que decidir si toma medidas o no las toma. Si lo que está amenazado tiene un valor muy pequeño, pues es más fácil tomar otra decisión. Bien. Pues perdón, tengo que saltar, me he pasado con la prisa, me he saltado al siguiente índice. Simplemente mostrarle aquí los resultados del índice STV. El índice STV no es un índice que evidentemente se ha desarrollado, pero se ha validado. Esto ha llevado varios años de trabajo y se ha validado por entidades independientes. O sea, yo no he participado en ninguna de estas valoraciones, evidentemente, porque si yo participo puedo tener cierta inclinación. Y estos son los resultados que son muy prometedores. Aquí están todos los puntos estudiados, que son representativos de todos los taludes, y tenemos un coeficiente de regresión del 0,95. 0,95 entre el comportamiento real del talud, de acuerdo con criterios de expertos independientes, y con el historial del talud, y lo que el índice STV pronostica. O sea que tenemos un coeficiente de confianza muy alto y un error muy bajo con esta casuística. Y ahora volvemos otra vez al índice RTV, que es el que estaba yo introduciendo. Aquí lo que valoramos es el grado de riesgo de caídas en función de la probabilidad. Ahora introducimos criterios que son no tan sencillos como los anteriores. Luego este índice requiere ya personal que tenga conocimientos de análisis de riesgos, de probabilidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues la probabilidad que se produzcan determinadas pérdidas. Facilita la toma de decisiones, etcétera, como había dicho. Este es un procedimiento simplificado que no excluye que después, si se determina que el talud hay que hacer un proyecto, haya que hacer un estudio más detallado. El estudio geotécnico detallado siempre hay que hacerlo. Esto no es un atajo para no hacer el estudio geotécnico, sino todo lo contrario. Es para determinar los problemas, dónde están, para que se tomen conciencia. Porque si hay un documento y un informe donde dice que el talud tiene alto riesgo, va a ser mucho más fácil que se haga el estudio geotécnico, que si se ignora. Esa es la experiencia en la administración. Este procedimiento es clásico, se basa en determinar por un lado la peligrosidad, que es la probabilidad que suceda un suceso, y las pérdidas que esto puede ocasionar. Por lo cual se han definido una serie de índices, la peligrosidad en función de la frecuencia de caída de rocas, que se determina a través del índice anterior, que es el STV, como elemento de referencia. Pero evidentemente hay una relación directa entre caída de rocas y desprendimientos y lluvias y intensidad de precipitaciones. Cuando llueve intensamente, el número de desprendimientos es mucho mayor. Luego hay un factor de precipitaciones a tener en cuenta, que incrementa la probabilidad. Y el índice de pérdidas consta de 3 elementos fundamentales. El primero es la vulnerabilidad, es decir, una roca puede caer de una altura de 50 metros y no afectar a nadie, por lo tanto la vulnerabilidad sería 0. O puede afectar a una casa de una calidad deficiente de construcción y puede representar que la casa puede ser destruida, con lo cual la vulnerabilidad sería 1. Y ahí, entre medias, uno puede pautar un valor experto. No hace falta hacer un estudio, simplemente una pequeña valoración, visto que es una casa de concreto, una casa antigua, una casa de mampostería, etc. Esto se refiere a la vulnerabilidad. Hay otro factor importante, la altura del talud. No es lo mismo que una roca caiga de 10 metros que de 100 metros. Hay un incremento de energía de impacto que aumenta el daño. Y este coeficiente tiene en cuenta esto. Y finalmente, una valoración económica
en unos entornos muy simples de unos intervalos de coste. Mediante este sistema, de una forma simplemente unos productos, establecen estos índices, se multiplican y se obtienen el valor. Así de sencillo. Dicho en otras palabras, aquí ya hemos hecho pruebas para valorar este índice, pues una persona con unos conocimientos, no especialmente, una persona con formación en ingeniería civil o con formación en ingeniería geológica, puede desarrollarlo en días o en una semana como mucho. Para lo cual se acude a una... Aquí está desarrollado lo que acabo de decir, cómo se calcula, ya está dicho. Hay que pasar a el primer escollo, lo primero grande es pasar de la susceptibilidad a la probabilidad. La susceptibilidad no dice la probabilidad, dice la posibilidad. Pero para conocer el riesgo hay que saber la probabilidad, numéricamente. Para ello hace falta establecer un criterio. Aquí el criterio se ha establecido en función de la frecuencia de caídas de rocas. Y hay aquí una serie de observaciones, que son observaciones de campo. El campo habla, se ven las rocas caídas. También hay archivos, mantenimiento de carreteras, consta las veces que han reparado, que se han producido desprendimientos. Hay los grandes desprendimientos y tal, siempre salen reflejados en algún medio de comunicación, sobre todo en los últimos 50 años. Luego hay formas de hacerlo y aquí se han establecido una serie de criterios muy sencillos, se observan bloques caídos, no se observan, etc. Y una frecuencia o el periodo de retorno, que esto es lo que se ha estimado. Con lo cual, una vez conocido el periodo de retorno, ya podemos calcular la probabilidad. Una expresión muy simple que está aquí puesta. Aquí tenemos los índices de susceptibilidad, los periodos de retorno y las probabilidades. P sub I es la probabilidad anual de que ocurra un evento y P sub n es la probabilidad de que ocurra el evento durante la vida útil de la estructura. Puede ser de un edificio, de un puente, de una carretera o del factor. Aquí hay un ejemplo en el texto presentado. Hay dos referencias, una a carreteras y a edificación. Este he puesto solo de edificación. Y aquí se establecen unos criterios de probabilidad: moderada, baja, alta y muy alta. Y los periodos de retorno entre unos intervalos, las probabilidades en unos intervalos sencillos. Esto es un poco complicado de explicar, pero para que ustedes tengan una visión de lo sencillo que puede resultar en comparación si tuviéramos que hacer un análisis cuantitativo de meses y meses y trabajos. Aquí tenemos cómo se calcula el factor de precipitaciones. Aquí en la figura superior se ve, en azul clarito, se ven las intensidades de precipitaciones y en barras más oscuras se ve el número de eventos de caídas de rocas. Hay una correlación extraordinaria. Esto es una base de datos que se ha hecho un análisis estadístico y después de ahí se ha derivado la figura inferior donde está el incremento, la probabilidad de que se suceda un evento con respecto a la precipitación. O sea, se ve que hay un incremento pues muy importante, del 80 al 100%. Es decir, tenemos que las lluvias es un factor fundamental, lo cual tiene también su importancia, porque estos datos, conociendo la estabilidad del talud y conociendo el incremento de probabilidades, puede determinadas administraciones saber que ante alertas de temporales fuertes, en qué puntos de una carretera o qué puntos en zonas puede haber mayor o menor riesgo de desprendimientos. Aquí tenemos esto expresado, no me detengo, pero aquí está expresado más o menos numéricamente como está, una sencilla, pero ahora no lo vamos a poder expresar, pero lo que obtenemos al final es la probabilidad que multiplicada por el factor de precipitación nos conduce a un valor que está aquí pautado, que está escalonado, con un índice de peligrosidad, un grado bajo, moderado, alto o muy alto. Los otros factores, la vulnerabilidad, el coeficiente de energía y el índice de coste. Estos son muy sencillos. La vulnerabilidad ya lo he explicado antes. El incremento de costes, lo que se ha hecho es la modelización, se han dejado caer mediante un programa informático a alturas diferentes
pesos de rocas diferentes y se han estudiado. Y sabemos cuál es el incremento de energía, y entonces el incremento de energía, por ejemplo, para taludes, con respecto a un talud de 10 metros de altura, pueden ser 3,5 veces más. A partir de 30 metros ya no lo hemos estudiado, porque no tiene sentido hacerlo para un índice sencillo. Taludes hasta a partir de ahí, pongamos siempre que se triplica el incremento de energía. Esto es muy importante porque en la fase de proyecto hay que diseñar medidas de estabilización o de prevención, hay que diseñar muros, hay que diseñar pantallas o barreras dinámicas y hay que calcular la energía que pueda absorber la barrera dinámica. Si no sabemos eso, estamos perdidos, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay modelos para hacerlo y no voy a entrar en ese terreno, pero estos son datos necesarios para después el proyectista poder operar. De acuerdo con esta expresión, pues nos salen unos índices de pérdidas que son los que están puestos a la parte de la derecha. Y finalmente, los resultados. Los resultados son, tenemos aquí una figura, en la diapositiva, una parte superior, que son unos índices de riesgo con unos valores menos de 1, de 1 a 3 y unos grados de pérdidas. Esto nos expresa la probabilidad de que se produzcan determinadas pérdidas económicas. Aquí están las pérdidas, pero antes hemos calculado la probabilidad, por lo tanto, la respuesta es, para una probabilidad de que durante la vida útil de la estructura se produzca un desprendimiento, una caída de rocas, es del 80%. Este es el resultado. Y las pérdidas que pueden haber son muy altas, bajas o medias, de acuerdo con unos intervalos de coste que van desde menos de 50.000 euros hasta más de 1 millón de euros. Es lo que hemos pautado para poder tener una apreciación. Sin embargo, la figura de abajo, que es también basada en lo mismo, tiene un enfoque distinto. Hay que darse cuenta de que los riesgos, las situaciones que conducen a riesgos, es decir, fenómenos que suceden y que no son previsibles del todo, porque el 100% de garantía nunca se tiene, siempre existe un riesgo. Al final, el que decide no es ni el ingeniero, es la sociedad. La sociedad, como parte activa en el proceso, es la que va a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, la apreciación que hemos hecho en la figura de arriba, que es la apreciación del técnico, la apreciación del ingeniero, la persona entendida, puede ser que no sea la misma que percibe la sociedad. Si a una persona le dicen que tiene una casa y que su probabilidad de que sufra un desprendimiento es del 10%, pues igual no le parece mucho. Sin embargo, a un técnico le puede parecer mucho. Entonces, esta figura de abajo se basa, por un lado, en el grado de peligrosidad, en el eje X, el eje horizontal, y el grado de pérdidas en el eje vertical, que son lo que hemos calculado previamente. Y aquí ponemos bajo, muy bajo, lo que sea. Y se ha hecho una encuesta entre distintas personas, una amplia encuesta, y ellos han tenido que marcar cómo perciben el riesgo. En función, si le dicen a uno, el grado de pérdidas es muy alto, es decir, puede ser más de medio millón o 1 millón de euros, por ejemplo. Y la probabilidad es muy baja, de tanto, para usted, ¿qué riesgo tiene? Y se han marcado y se han obtenido estos colores. Es decir, ambas figuras son complementarias, probablemente la sociedad percibe el riesgo de una forma más elevada que los técnicos. Y aquí hay una serie de recomendaciones para las administraciones que son muy útiles, que son en la zona verde, no hay recomendación ninguna, salvo incidencias, y no requiere actuaciones. En la zona de moderado, amarillo, hay que hacer una inspección preliminar, básica, y actuaciones a corto plazo, a medio plazo. Y en la parte de riesgo alto, muy alto, ahí tiene que ir un especialista, una persona geotecnista, un ingeniero, para poder hacer una valoración detallada y tomar medidas a corto plazo, lo que significa hacer un estudio geotécnico en condiciones. Bien, estos son, dicho de forma muy rápida, y paso ya a las conclusiones.
La aplicabilidad a los índices a México, por supuesto. Cosa fundamental. Y después de meditarlo y después de ver las circunstancias, no todo esto está desarrollado en un territorio volcánico que tiene muchas similitudes con México, pero no son exactamente. Por ejemplo, una de ellas es las precipitaciones, el régimen de lluvias. Este inmenso país tiene varios climas. En Canarias, aunque sea una isla pequeña, tiene 3 zonas climáticas diferentes. O sea, pero no son equivalentes. O sea, habría que ajustar el factor de precipitaciones a las condiciones específicas de cada región climática de México. Cosa que no es difícil, puesto que existen datos, porque los datos de precipitaciones están, y también en muchas administraciones de mantenimiento, por ejemplo, de carreteras, se disponen de los datos de las intervenciones que ha habido para reparar por desprendimientos, con lo cual se puede sacar fácilmente este índice, ajustarle el anterior. Y después también no todas las rocas que están en Canarias están en México. Por ejemplo, allí no hay andesitas, aunque su comportamiento es muy parecido a las rocas, entrarían dentro de las rocas duras, pero habría que hacer unas comprobaciones con respecto a algunos tipos específicos de rocas en México. Pero por supuesto que toda la metodología es absolutamente utilizable. Y el IRTV, el otro, pues no tiene ninguna dificultad porque es común para cualquier parte del mundo, esos criterios, ¿no? Lógicamente, si se trata de alguien que lo quiera aplicar, tiene que tener en cuenta que existan normativas y otra serie de consideraciones o restricciones que obliguen, ¿no? Conclusiones. Las experiencias presentadas han puesto de manifiesto que la mayoría de las fallas o roturas se pueden evitar. Es decir, todos los 120 taludes esos que hemos seleccionado se podían haber evitado, muy simplemente con haber hecho un estudio geológico de condiciones, con haber conocido el terreno suficientemente. No hay que hacer una tesis doctoral tampoco, sino saber cómo va la estructura geológica, considerar las condiciones hidrogeológicas de una forma más razonable, ¿no? Esto ha producido, como decía, enormes sobrecostes, etc. Segunda conclusión, los estudios geológicos que se hicieron, siempre cualquier proyecto lleva su estudio geológico, fueron insuficientes, fueron estudios de muy poca entidad, a veces sin apenas sondeos o ninguno. Y finalmente también hace falta hacer estudios, una autocrítica, hay que hacer estudios geológicos y geotécnicos que tengan un mayor nivel de fiabilidad. Hay que hacer un esfuerzo, como lo que somos, para mejorar haciendo estudios geológicos mejores, aunque valga la redundancia, más fiables, menos incertidumbres, porque la geología no es una materia indefinida y casi indescifrable, es variable, pero hay que acotar esas variaciones. Las incertidumbres, por un lado, hay que acotarlas y hay que decirlas. Es un problema común cuando se estudian en grandes proyectos y es un origen de enormes fallos. Podría citar ejemplos catastróficos en Sudamérica de inversiones gigantescas en energía donde no se valoraron las incertidumbres, ni se hizo un análisis de riesgo, y ha conducido a la paralización de obras por más de 3.000 millones de dólares. Esto es ya, el día de hoy, en algunos proyectos. Es decir, no se valora la incertidumbre geológica, porque si a alguien le dicen, el proyectista dice que la incertidumbre geológica es del 50%, está jugando a tirar la moneda al aire. ¿Cómo va a arriesgarse a gastarse 3.000 millones de dólares si la incertidumbre es del 50%? Pues harían las cosas mejor. Y seguimos. También reconocer con humildad que el medio geológico es muy complejo y muy variable y que por mucho que hagamos tampoco vamos a conocerlo del todo. Es decir, hay que saber que las cosas no se saben hasta que se producen. Acotemos eso al máximo, pero tengamos en cuenta de que los estudios geológicos no acaban en un proyecto, sino continúan a lo largo de toda la excavación, de toda la vida y el mantenimiento. Esto hay infinidad de ejemplos.
En los taludes volcánicos, pues la caída de rocas es el principal problema. Las rocas volcánicas son enormemente agradecidas, producen enormes pendientes, el relieve volcánico es un relieve muy abrupto en general, hablamos de rocas duras, por lo tanto las rocas sostienen a esos taludes porque son buenas rocas. Sin embargo, eso mismo tiene en contra que se producen caídas muy peligrosas y derrumbes. Estos índices, por su facilidad, y adelanto que se pueden fácilmente, ya hay pasos hechos para llevarlos a una aplicación informática de tipo para móviles, app, para que puedan ser usados por muchísimos usuarios con programa de ayuda, pueden ser una facilidad que se puede ofrecer para que se haga una primera valoración de los taludes, que de otra forma iba a ser mucho más compleja. Y finalmente, ratifico que estas conclusiones espero que sean útiles para México porque son aplicables plenamente, salvo las correcciones que normalmente deben de realizarse. Y con esto no sé si me he excedido mucho. No se preocupe, doctor, bueno, terminamos ya muy bien. Muy agradecido por su atención. Gracias, doctor. Tome por ahora asiento. Le pediríamos ahora al doctor José María Chávez Aguirre, académico titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, que nos haga favor de vertir sus comentarios sobre el trabajo de ingreso del doctor González Vallejo. Sí, buenas noches. Para darnos una idea del impacto académico del trabajo del doctor Luis González de Vallejo, es necesario o considero necesario repetir algunos datos que hace un momento mencionó el doctor Demetrio Santamaría al abrir este espacio. El doctor Luis González de Vallejo se licenció en Geología en la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en 1979 con una tesis sobre las propiedades geotécnicas de los suelos volcánicos de Tenerife, por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Amplió estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre mecánica de suelos con el profesor Raúl Marsal y sobre riesgo sísmico con el profesor Octavio Rascón, en la Universidad de Penn State con los profesores Hardy y Beniowski sobre mecánica de rocas, y en el Imperial College con los profesores John Knill y Mike de Freitas. De 1985 a 1989 fue profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. De 1989 a 2012 fue catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense. De 2012 a 2015, catedrático emérito, y de 2015 a la fecha, profesor honorífico. Ha sido profesor invitado en el Departamento de Ingeniería Civil del Imperial College de Londres y en la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México, y profesor externo de la Universidad Aristotélica de Tesalónica, en Grecia. Ha impartido cursos y conferencias sobre mecánica de rocas, ingeniería geológica y riesgos geológicos en más de 40 centros y universidades de Europa y de Norte, Centro y Sudamérica. De 2006 a 2010 fue presidente del Joint Technical Committee on Education and Enduring de la Federation of International Science in Geoengineering, External Examiner para la obtención del título de Master of Science in Engineering Geology, Imperial College of Science, Technology and Medicine de la Universidad de Londres, miembro externo de la Comisión Nacional de Evaluación del título de Ingeniero Geólogo de las Universidades Portuguesas. Ha dirigido 12 tesis doctorales,
30 tesis de maestría y 15 proyectos de investigación. Sus primeras investigaciones las inició en 1975 en el Valle de la Laguna, sobre las propiedades geotécnicas de los suelos volcánicos, objeto de su tesis doctoral, a las que siguieron los estudios sobre las propiedades geomecánicas de las rocas volcánicas, la peligrosidad sísmica del archipiélago, la investigación de paleoterremotos en Tenerife y más recientemente sobre los grandes deslizamientos y mega tsunamis de Canarias. Su actividad como profesor e investigador ha estado siempre ligada a la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo en 1989 la primera cátedra creada en Ingeniería Geológica en España. Ha sido el director de la maestría en Ingeniería Geológica de dicha universidad desde 1990, maestría reconocida internacionalmente y en la que se han titulado más de 250 alumnos. Si alguien lee y aprecia el currículum del doctor González de Vallejo, encontrará una abundante información presentada en artículos, informes o libros que tratan sobre temas relacionados con análisis de peligros y riesgos geológicos, o con estabilidad de taludes en suelos y rocas en carreteras, edificaciones o túneles. De toda esa producción técnico-literaria, unos 160 trabajos científicos y varios libros sobre ingeniería geológica y riesgos geológicos, destaca el libro Ingeniería Geológica, publicado y editado en 2002 y en 2011 en 5 idiomas, entre ellos el inglés y el italiano, el cual ha sido adoptado como texto docente en universidades de más de 15 países. En nuestro país, este libro se ha convertido en lectura obligada para los estudiantes no solo del nivel de licenciatura, sino también del de posgrado, como libro de consulta o texto. Las descripciones de mecánica de suelos y de mecánica de rocas y las clasificaciones de los macizos rocosos que en esta obra se presentan son tan ágiles y de tan fácil comprensión que atraen al estudiante de estas materias y técnicas. Solamente alguien como el doctor González de Vallejo, con esa experiencia de campo tan vasta y ese conocimiento tan profundo de temas tan complicados como los que mencionamos, es capaz de transmitir en un libro tan atractivo que puede ser el estudio y análisis geológico y geotécnico de un sitio, algo que para otros especialistas resultaría sumamente difícil comprender. El trabajo que esta tarde nos presenta o nos presentó el doctor González de Vallejo, Ingeniería Geológica de Taludes, Experiencias en España y nuevos criterios para evaluar la estabilidad de taludes en rocas volcánicas, es un ejemplo de la trascendencia que tiene su labor, ya que las investigaciones y experiencias que lo condujeron a establecer nuevos criterios para la evaluación de taludes en este tipo de rocas son perfectamente aplicables en nuestro país, con las adaptaciones que se promueven en el trabajo. Baste con pensar en las sierras que rodean a la Cuenca de México, constituidas precisamente por este tipo de rocas, y en donde constantemente tenemos problemas por deslizamientos de taludes que afectan a las construcciones. Asimismo, el eje neovolcánico en nuestro país constituye un enorme laboratorio para aplicar estos criterios. Felicitaciones al doctor Luis González de Vallejo por su brillante trabajo y trayectoria, y mis mejores deseos para que continúe así por varios años más, pues esto redundará en el avance de la geología y de la ingeniería de nuestros países. Gracias.
Muchas gracias, doctor Chávez Aguirre. Le pediría por favor al doctor Moisés de Ávila Serrano nos haga favor de ofrecer sus comentarios. Con gusto, doctor. Enseguida me permitiré hacer un comentario breve sobre el legado del doctor Luis González de Vallejo, desde el punto de vista de sus aportes a la industria y sobre el trabajo que recién nos ha expuesto, toda vez que los compañeros, el doctor José María Chávez lo acaba de hacer desde el perfil académico y en breve el maestro de la Yata lo hará desde un enfoque más personal. Yo hablaré más sobre las aplicaciones profesionales a la industria del doctor González de Vallejo. Hablar de Luis González de Vallejo es referirse a una personalidad de la ingeniería geológica de reconocido prestigio global, más particularmente dentro de la ingeniería geológica de habla hispana. Luis es tal vez la primera referencia a la que acudimos quienes nos desempeñamos en ese campo en el ámbito de la industria de la construcción pesada. En este punto, y antes de crear una confusión entre la audiencia, quiero hacer la aclaración que cuando me refiero al término ingeniería geológica, no me refiero a la acepción con el que denominamos a nuestra comisión de especialidad dentro de la Academia de Ingeniería para distinguirla dentro de las otras 15 divisiones de la ingeniería que la componen. Uso el término ingeniería geológica refiriéndome específicamente a la componente geológica de la geotecnia, o sea, al grupo de aplicaciones de la ingeniería encaminadas a la solución de problemas constructivos en la parte más superficial de la corteza terrestre, con base en el conocimiento geomecánico de los materiales que la integran. Aclarado lo anterior, me permito mencionar ahora los campos de la industria, que más ha demandado de la brillante actividad profesional del doctor González de Vallejo, encontrándose entre los más importantes la excavación de túneles, la construcción de presas y obras hidráulicas, la estabilidad de taludes, cimentaciones, riesgo geológico, construcciones ferroviarias y carreteras e impacto ambiental. Todos los ámbitos mencionados son actividades comunes y cotidianas en nuestro país y en casi cualquier otro en el mundo, en donde la práctica profesional pasa por revisar la literatura de otras regiones y países en condiciones similares, momento en el que a menudo nos encontramos con ejemplos de Luis González de Vallejo, quien no solamente cuenta con una impresionante experiencia de casos resueltos en su país natal, sino en un gran número de países, incluido México, en donde particularmente es una referencia obligada no solo por el idioma, sino por su prestigio y sobre todo su permanente interés de cooperación con sus colegas y causas mexicanas. Solo por mencionar algunos ejemplos del ejercicio profesional aplicado de Luis, me permito mencionar los siguientes. Hablando de excavación de túneles, la elaboración de la norma NRV 1292 sobre estudios geotécnicos para proyectos de túneles, que data de 1999. En construcción de presas y obras hidráulicas, diversos estudios geológicos, cartográficos, de estabilidad, supervisión de seguridad, hidrodinámicos, de cierre hidráulico, bancos de materiales. En el embalse de Yesa, Navarra, el embalse de Ituá en Navarra, el embalse y cerrada de Santa Liestra en Huesca, la presa del Atance en Guadalajara, la presa de Rul en Granada, el embalse de Beninar en Almería, la presa de Contreras en Valencia, el túnel del trasvase del Salto de Saucel y la presa Siberio Gran Canaria, entre otras muchas. En estabilidad de taludes, con investigaciones geotécnicas e instrumentación de laderas en muchísimas urbanizaciones en diversas provincias españolas, diagnósticos de condiciones de estabilidad de numerosos túneles ferroviarios y carreteros, estudios geológicos forenses para determinar deslizamientos en innumerables localidades de desmontes con diversos fines, dictámenes técnicos sobre causas de rupturas de muros, de contención para compañías de seguros, estudios para recomendaciones de tratamientos en autovías y cortes de diferentes usos, así como la elaboración de la norma técnica 12910 sobre taludes para estudios geotécnicos de consolidación de infraestructura de 1995. En riesgo geológico es importante su aportación en la elaboración del Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos de España, el Mapa Geotécnico y de Peligro Natural de la ciudad de Cartagena,
el análisis del impacto de los riesgos geológicos de España, en la evaluación de daños y pérdidas en los últimos 15 años y estimación para los próximos 30, en el Atlas de Riesgos de Erosión, Aludes, Karst y Procesos Costeros de la provincia de Granada, en estudios y cartografías de peligros geológicos en la zona litoral de la Comunidad de Murcia, en estudios geológicos y sismotectónicos de interés estratégico como centrales nucleares, hidroeléctricas y grandes presas, entre otros muchos. En cimentaciones, diversos estudios y diseños para infraestructura como grandes edificios, puentes, depósitos de desechos radiactivos, plantas de generación de electricidad, entre otros. En construcciones ferroviarias y carreteras en España, que como ya mencionó el mismo doctor, ocupa el primer lugar en Europa en ferrocarriles de alta velocidad y autovías de alta capacidad, en la asesoría, supervisión y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos para la excavación de decenas de túneles ferroviarios de alta velocidad, convencionales y carreteros, algunos de ellos de los más importantes y retadores de Europa. En impacto ambiental sobresale el estudio para mejorar la inyectabilidad de dióxido de carbono en el subsuelo en el entorno del proyecto Ciuden para el Ministerio de Industria de España. En los últimos años, Luis ha trabajado intensamente en diversos estudios con enfoque de inestabilidad en zonas asociadas a construcción de infraestructura, involucrando materiales volcánicos, como ya acabamos de ver un muy breve ejemplo, tal cual ha sido su disertación de ingreso esta tarde. Estudios particularmente útiles para México por su similitud con las condiciones de inestabilidad en obras de gran envergadura, sobre todo hidroeléctricas y túneles y carreteras de la Sierra Madre Occidental. ¿Quién no recuerda los grandes retos que hemos tenido en las hidroeléctricas de Aguamilpa, El Cajón, La Yesca y San Rafael, etcétera, todas construidas en materiales volcánicos, en donde bien nos hubiera venido conocer ya este par de índices? Pero bueno, espero que en El Cajón, si alguna vez se hace, en Las Cruces, si alguna vez se hace, lo podamos estrenar. Como se ha constatado, una brevísima síntesis de la labor y el legado de Luis González de Vallejo en el campo de la ingeniería geológica aplicada es sumamente cuantiosa y en muchos casos pionera, por lo que estoy seguro de que su ingreso a la Academia de Ingeniería seguirá siendo de gran utilidad para México. Por lo anterior, no me queda más que congratularnos y darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dávila Serrano. Le pediría ahora al doctor Rolando de la Yata Romero, por favor, nos exprese sus comentarios. Muy buenas noches a todos ustedes. Es para mí un gusto y un placer dirigirme a todos ustedes para platicar un poco de nuestro homenajeado, el doctor Luis Ignacio González de Vallejo, en su ingreso a la Academia de Ingeniería, que nos ha presentado una extraordinaria conferencia donde expone los resultados más significativos de la ingeniería geológica de taludes, experiencias en España y nuevos criterios para evaluar la estabilidad de taludes en roca volcánica, y que hemos escuchado con mucha atención. Quiero aprovechar en este momento la ocasión también para saludar a su señora esposa, la doctora Mercedes Ferrer, geóloga y geotecnista, ampliamente también reconocida por sus publicaciones en estabilidad de taludes y geotecnia, ¿sí?, que hoy también nos acompaña. El doctor Luis González de Vallejo, aunque nació en León, España, su infancia y adolescencia la vivió en la isla Canaria, en Tenerife, en las Islas Canarias, en Tenerife, para posteriormente ir a Madrid, donde realizó sus estudios de licenciatura en Geología en la Universidad Complutense de Madrid, en los años 60. Proviene de una familia culta, donde su padre, economista de profesión y posteriormente notario en Tenerife, así como de su madre, quien le otorgaron un gran ejemplo a seguir. Como escuchamos en su interesante trabajo de ingreso, expone las principales causas de inestabilidad en taludes y la relación de estabilidad y la relación de las rocas, la altura y el ángulo de los taludes. Y es a partir de su amplia experiencia en la ingeniería geológica que nos presenta un método empírico donde de manera sencilla
proporciona criterios y procedimientos para estimar la estabilidad de taludes a través de los índices ISTB e IRTB, donde se mide la susceptibilidad, peligrosidad y el riesgo. Desde 1970, nuestro candidato ha desarrollado una intensa actividad profesional y de investigación sobre los estudios de roca y suelos con fines geotécnicos, así como de mecánica de rocas y riesgos en ingeniería por terremotos, deslizamientos y desprendimientos. Entre los años de 1968 a 1972, el Imperial College en Inglaterra, en plena época de desarrollo de los procedimientos empíricos de equilibrio límite de taludes por el auge de las minas a cielo abierto profundas, junto con la ingeniería de grandes presas y autopistas de primer orden, impulsó el estudio de taludes y generó el denominado proyecto de mecánica de rocas, Rock Mechanic Project, cuyo objetivo fue diseñar taludes con los máximos ángulos en condiciones de estabilidad y rentabilidad, además de proporcionar criterios prácticos para el diseño. Como consecuencia de dicho proyecto se publicó el extraordinario libro Rock Slope Engineering por Hook y Bray en 1974, que marcó un parteaguas en la ingeniería de taludes. Fue precisamente en 1974 que conocí a Luis en condiciones fortuitas en la entrada de la Embajada de España en Londres. Yo estaba en la maestría en el Imperial College y tenía que viajar a España con mis compañeros y algunos de los profesores de prácticas a prácticas escolares a la Sierra Cantábrica en el norte de España. En ese momento era todavía la época de Franco. México y España no tenían, solamente tenían representaciones consulares. Yo al principio no tenía pensado viajar, pero me entusiasmó la idea de conocer otro país además de Inglaterra, por lo que era indispensable tramitar mi visa. Fue precisamente en un día festivo que aproveché para no faltar a clases y poder arreglar mis asuntos personales. Ese día Luis por su lado y yo por el mío llegamos a la embajada al mismo tiempo, pero para sorpresa de ambos también estaba cerrada y comenzamos a platicar de nuestra mala pata. Para no hacérselas larga la historia, resultó que ambos estudiábamos en el Imperial College y que ambos éramos alumnos del profesor Hook, pero que no nos habíamos reconocido. Eran 60 o más alumnos de diferentes maestrías y nunca tuvimos la oportunidad de vernos en clase o pasar palabras entre nosotros. Pero a partir de ese momento comenzó una amistad entrañable de cerca de 45 años. Lo que les puedo decir de Luis es que es una persona sencilla, amable, de buen trato. Ustedes ya lo vieron en su interesante y amena conferencia. Desde que lo conocí me percaté de que era una persona talentosa, entusiasta, con amplios conocimientos geológicos. Además noté su gran pasión por la geología. Cuando nos veíamos, que ya después fue frecuente, también por tener alguien con quien platicar en el mismo idioma, charlábamos largas horas sobre temas relacionados de nuestra especialidad e intercambiábamos conceptos de estabilidad de taludes, de túneles, de riesgo sísmico, de deformación de las rocas y de esfuerzo de formación. Recuerdo perfectamente que el libro de Rock Slope Engineering del profesor Hook me tenía cautivado y lo había escudriñado de arriba abajo, uno de los mejores libros que tengo, muy didáctico y con soluciones prácticas basadas en datos geológicos, resistencia de las rocas y observaciones hidrológicas, donde los autores insistían en que las soluciones a estos problemas también se resolvían considerando medidas ingenierías de sentido común. Luis, por mi gran interés en este libro, me recomendó otro, escrito bajo el mismo auspicio del Imperial College, el Underground Excavation in Rock, también del profesor Hook y Brown, igual de importante pero en obras subterráneas. Al poco tiempo de regresar de Londres me comentó que se había inscrito en el doctorado de Geología Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, donde en 1979
Se le otorgó, como ya han mencionado, el premio extraordinario por su trabajo de investigación en mecánica del suelo, siendo su director de tesis el profesor también ampliamente reconocido mundialmente, el profesor Jiménez Salas. Después del doctorado y por su amplio interés continuo por sus estudios, en 1980 vino a México por primera vez a cursar cursos de posgrados en la UNAM en mecánica de suelos y con el profesor Raúl J. Marcel, y riesgo sísmico con los profesores Esteban Maraboto y Octavio Rascón, estos dos últimos presidentes de nuestra academia. Durante esta primera estancia en México, discutimos en el Instituto de Geología del UNAM con algunos colegas del Instituto de Ingeniería sobre los temas de las arcillas y el hundimiento de la Ciudad de México. En esa ocasión tomó una serie de fotos, algunas de las cuales presenta en su libro de Ingeniería Geológica, en las que ilustra el problema del hundimiento de la Ciudad de México con imágenes del Palacio de Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe. Con respecto a la sismicidad de la Ciudad de México, en esa época ya me hacía ver sobre la posibilidad de la amplificación de las ondas sísmicas en los sedimentos lacustres del lago de Texcoco, antes del sismo, desde luego, de 1985. Recuerdo que discutíamos y comentábamos sobre los riesgos de las fallas y de cuándo se consideraban activas, tema poco discutido en ese tiempo, así como de las características de las fallas sísmicas, de las asísmicas, de las fallas potenciales, de la sismicidad inducida, la presión de poro y los mapas sismotectónicos. Todos estos conceptos tuvieron una amplia discusión y desarrollo a finales de los 70 y a principios de los 80. Desde que estudiamos en el Imperial College, me ha cautivado su tenacidad y bondad hacia los demás, siempre tratando de apoyar y compartir sus conocimientos. Debido a su personalidad emprendedora y proactiva, comenzó ya como catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la maestría en Ingeniería Geológica, como también se ha mencionado, pero antes con el curso de posgrado sobre Fundamentos de Ingeniería Geológica, hasta transformarse en 1990 en el conocido Máster de Ingeniería Geológica de la propia universidad, en la cual se han formado centenares de alumnos, tanto europeos como latinoamericanos, y donde se han presentado una infinidad de trabajos de investigación y desarrollo reconocidos tanto por la academia como por la industria. Luis es una persona sumamente culta, que aprecia y disfruta de la literatura y el arte. Muchas de sus manifestaciones, en particular la pintura, desde el impresionismo hasta el arte moderno, le da una gran sensibilidad, y esto se manifiesta en su trato con la gente. Es un apasionado de la historia de las culturas clásicas y de la misma española, pero también de los pueblos latinoamericanos. Evidentemente tiene un especial aprecio por México, su historia y su cultura, ya que nos ha visitado más de 5 ocasiones. A 10 años del fallecimiento de nuestro distinguido ingeniero geólogo, ingeniero Mariano Ruiz Vázquez, en 2007, la Academia de Ingeniería, a través de su presidente, invitó al doctor Luis González de Vallejo para dictar la conferencia magistral Mariano Ruiz Vázquez, institucionalizada por la Academia de Ingeniería, con el fin de honrar la gran labor y memoria de su expresidente, y que el doctor González de Vallejo amablemente aceptó, y en la que dictó la conferencia Criterios de Seguridad de la Ingeniería Geológica frente a riesgos naturales. Luis, posiblemente por ser canario y costeño, es jovial y abierto, le gusta todo tipo de música, desde boleros, rumbas hasta clásica. Además toca el bongo y otros instrumentos, y ahora tiene, según me ha contado, a comprar instrumentos raros. Le encanta la música mexicana, de mariachis, y desde luego la veracruzana y yucateca, con marimbas y sones, además de admirar a Agustín Lara. Es una persona con un talento sencillo y amable, con amplio conocimiento, que ha compartido con el resto del mundo sin ninguna limitación, a través de su variedad de publicaciones, cursos y conferencias. Es un hombre que respetamos y reconocemos,
y a quien felicito por su excelente e interesante trabajo de ingreso a la academia y el cual le doy la más cordial bienvenida. Estoy seguro que con sus conocimientos y experiencia fortalecerán nuestra especialidad de ingeniería geológica. Muchas gracias. Bueno, perdón, con el protocolo le pediría al doctor González de Vallejo si puede pasar aquí al frente, por favor, y al doctor Santamaría si nos puede acompañar. Aquí enfrente, ¿no? Sí. Bueno, pasen ustedes, ¿no? Primero la medalla, ¿no? Sí. Sí, doctor González de Vallejo, esta es la insignia de pertenencia a la Academia de Ingeniería que le pedí al doctor Santamaría le hiciera a favor de imponer. Muy bien. Le voy a entregar también el diploma y me permite leerlo. En atención a sus conocimientos científicos y a la obra que ha desarrollado en favor de la ingeniería, la Academia de Ingeniería de México designa al doctor Luis Ignacio González de Vallejo, individuo suyo en la clase de académico correspondiente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, y para constancia le otorga el presente diploma, firmado en la Ciudad de México el 20 de junio de 2019 por el doctor José Francisco Albarrán Núñez, presidente, por mí, Luis Álvarez y Casa Longoria, vicepresidente, el doctor Carlos Alfonso García Ibarra, secretario, y el doctor Demetrio Marcos Santamaría, presidente de la Comisión de Especialidad. Con mucho gusto se lo entrego. Muy bien, pasen por favor a sus lugares. Pues claro. No se lo quita. Yo creo que pueden sentarse, ¿no? Pueden tomar asiento, por favor. Le voy a pedir ahora al doctor Demetrio Marcos Santamaría que le dé unas palabras de bienvenida al doctor González de Vallejo. Por favor, doctor Santamaría. En este día celebramos el ingreso del doctor Luis González de Vallejo como académico correspondiente y deseamos brindarle la más afectuosa bienvenida a la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica de la Academia de Ingeniería de México. En primer término, quiero expresar unas breves palabras sobre el trabajo que hoy nos presentó el doctor González de Vallejo. Me gustaría enfatizar que la ingeniería geológica aplicada a la estabilidad de taludes ha pasado de la observación y experiencias de los especialistas a modelos numéricos y la modelización basados en datos e información científica. Esta evolución ha dado como consecuencia una clasificación detallada de los taludes y con esta se ha podido hacer una planeación adecuada sobre los riesgos que pudieran afectar tanto a infraestructuras como a comunidades o ecosistemas.
Nuevas técnicas empezarán a aparecer aplicando la inteligencia artificial, la 5G, drones con cámaras y rayos X o infrarrojos, robótica, nanotecnología, pero todas estas estarán basadas en la modelización antes mencionada. La prevención o reducción del riesgo es de vital importancia para el desarrollo de la infraestructura de una nación, sobre todo cuando se aplican metodologías cuantitativas basadas en criterios geológicos. Como nos mostró el doctor González de Vallejo, en particular para prevenir catástrofes en zonas de rocas volcánicas, se ha aplicado dos índices, el de susceptibilidad, el ISTB, y el índice de riesgo. Ambos fueron de suma importancia para el desarrollo de la infraestructura de España, por ser, como dijo, el segundo país más montañoso del mundo. Para el caso de México, dos enormes cadenas montañosas están constituidas básicamente por rocas volcánicas, y estas cubren casi una tercera parte del territorio. La superficie que abarca estas dos provincias geológicas, la Sierra Madre Occidental y el eje volcánico transmexicano, es mayor a los 600.000 kilómetros cuadrados. Al comparar España con estas dos regiones, observamos que cubren más que toda la península ibérica, la cual tiene poco menos de 583.000 kilómetros cuadrados. Si se tiene considerado que en pocos años se ha desarrollado la infraestructura de alta capacidad en estas dos provincias geológicas, se debería incluir este tipo de modelados antes de hacer cualquier obra civil de gran envergadura. Así pues, los resultados seguramente serían mostrados en gráficas con los nuestro grado de pérdidas versus grado de peligrosidad. Asimismo, el propio dinamismo de la Tierra y las modificaciones constantes geotécnicas de este tipo de rocas a través del tiempo se deberán revisar periódicamente los resultados y los graficar, de tal suerte que los conocimientos geológicos y en especial los de esta subespecialidad darán los elementos necesarios para una buena toma de decisiones. Finalmente, es importante resaltar que la ingeniería geológica de taludes conlleva no solo ahorros económicos en la prevención de desastres, como lo mencionó el doctor González de Baños, sino también durante el mantenimiento de las obras. Como vemos, el trabajo desarrollado por el doctor González de Vallejo es importantísimo para una sociedad como la nuestra. Su experiencia de casi 40 años en geología, geotécnica y mecánica de rocas ha sido plasmada en esas más de 160 publicaciones y sus libros de ingeniería geológica son ampliamente consultados. A nombre de esta comisión quiero expresar que nos llena de satisfacción la incorporación de este notable y reconocido profesionista de talla internacional y con tan amplia experiencia y trayectoria. Personalmente conocí al doctor González de Vallejo en 1985, poco antes del sismo, en el Congreso Internacional de Mecánica de Rocas en la ciudad de Zacatecas. Adicionalmente, sé que ha visitado por lo menos 5 veces nuestro país y es admirador de la cultura mexicana y sus tradiciones. La trayectoria del doctor González de Vallejo cumple ampliamente con los requisitos establecidos por nuestro estatuto para ingresar a la academia, tanto por la atención de sus conocimientos científicos como por la obra que ha desarrollado en favor de la difusión de la cultura. Por lo que confiamos en que en un futuro cercano trabajará en alguna actividad de la Academia de Ingeniería de México junto con algunos de sus nuevos colegas académicos. Doctor González de Vallejo, a partir de hoy adquiere una responsabilidad con la Academia de Ingeniería de México y esperamos se manifieste
aportando, difundiendo sus conocimientos tanto a la sociedad como a la academia. Esto significa que un académico correspondiente se debe mantener activo y seguir produciendo ciencia e ingeniería para y por el bien de España, México y Latinoamérica. Así que, por favor, de aquí en adelante, siéntase parte de este gremio de académicos, porque la Academia de Ingeniería se regocija de tenerlo en sus filas. Le queremos informar que desde ahora lo mantendremos al tanto de las actividades de nuestra comisión de especialidad. Nuestro compromiso es brindarnos apoyo mutuo y estar unidos en favor de las ciencias de la Tierra. Doctor González de Vallejo, de nuevo le damos una calurosa bienvenida y lo felicitamos por su ingreso. Es usted un orgullo para sus familiares, sus colegas universitarios, la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Sabemos que ha recibido varias distinciones y premios de muchas asociaciones y sociedades científicas nacionales e internacionales. Pero en esta ocasión no solo es otra meta más como ingeniero geólogo, sino también un reconocimiento a sus méritos y a toda su vida profesional. Muchas felicidades y bienvenido, Luis. Pues no está en el protocolo, pero por supuesto, si quiere usted unas breves palabras, doctor González de Vallejo, no creo que nadie se objete. Sí, cómo no. Sí. Solo quiero decir, no está en el protocolo, pero me queda en el alma la necesidad de dar las gracias a todos los que aquí me han hecho una presentación que me llena de estupor y para mí estoy muy emocionado y trataré, y cuando yo digo que trataré es que lo haré, si las fuerzas me acompañan, en colaborar activamente, ya se lo dije al doctor Demetrio Santamaría, cuando nos hemos encontrado previamente, que esto no para mí no solo es un cuadro de honor y un gran orgullo, sino que quisiera aportar de forma activa. La distancia ya no es un inconveniente, tenemos medios para estar en contacto ágilmente y tenga la seguridad académicos presentes que espero colaborar y transmitir todo lo que yo pueda y desde ahora mismo agradecerles muy sentidamente. Para mí esto es un hecho trascendental a lo largo de mi vida. Pues muy bien. Bueno, a mí no me queda más que reiterarle la bienvenida. Creo que con la presentación del trabajo y con los comentarios vertidos ha quedado claro para todos la valía de su trabajo. A mí personalmente, yo no soy geólogo, yo me dedico al control automático, pero reconozco el enorme esfuerzo para implementar índices de utilidad en la práctica, todas estas contribuciones que están definitivamente plasmadas en su trabajo de ingreso y que me parece que los jóvenes que están aquí presentes reconocerán como una herramienta indispensable para su práctica profesional. Y pues después de decir esto, les agradezco muchísimo su presencia en este acto de ingreso del doctor González de Vallejo como miembro correspondiente y buenas noches.